Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pero no sabe, ni siquiera le interesa evaluar ni entender adecuadamente lo que conoce de Dios. Puede leer el texto que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal, pero no le interesa entenderlo ni evaluarlo en su propia vida. No le interesa saber si en sus acciones está poniendo en práctica ese texto o cualquier otro de las escrituras. No le interesa evaluarlo ni entenderlo, aunque tenga conocimiento de Dios. Es aquel que recibe el consejo de la palabra por medio de un consejo cara a cara, personal, de la palabra de Dios, a través de una predicación, a través de la alabanza incluso. Recibe el consejo de la palabra, sabe lo que tiene que hacer, porque lo escucha y dice: tiene razón, tengo que cambiar, o sabes que esto es lo que he estado haciendo mal, pero decide voluntariamente ignorarlo. Hermano, tienes que perdonar. Tienes que perdonar de la manera, dice la Escritura, Efesios 4:32, Colosenses 3:13, de la manera que Cristo te perdonó a ti, tú también perdona a los demás. E intelectualmente llega ese consejo, ese conocimiento, pero voluntariamente decide ignorarlo y continuar con su resentimiento. Ese es una persona necia. Decide voluntariamente ignorar el consejo de Dios. Lee cuando el Señor dice: si no perdonan los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre los perdonará a ustedes. Y dice: de todo corazón. Mas sin en cambio el necio decide ignorar eso y continúa con su misma actitud de resentimiento hacia los demás. Necio, por lo tanto, es un adjetivo que caracteriza a una persona ignorante, pero no ignorante en el sentido de que no sabe, sino ignorante en el sentido de que no le interesa entender lo que sabe, y mucho menos vivirlo. Una persona ignorante, una persona que aparenta que no sabe lo que está haciendo o que no sabe lo que tiene que hacer por su comportamiento y sus actitudes. Sabe que tiene que confiar en Dios, sabe que tiene que esforzarse en el Señor, pero aparenta que no lo sabe. Es como si no supiera lo que tiene que hacer. Y eso pues provoca que se mantenga en la misma condición de siempre. La necedad, entonces, es una falta de deseo consciente. Escucha bien, una falta de deseo consciente y voluntario por la prudencia y por la sabiduría. ¿Sabes que para vivir se necesita sabiduría? ¿Sí o no? ¿Pero lo deseas? ¿Deseas esa sabiduría? ¿Deseas que Dios te enseñe cómo debes de vivir, qué decisiones tomar, cómo actuar, discernir las circunstancias? ¿Lo pides a Dios? ¿Deseas tomar buenas decisiones en tu vida? ¿O tienes una falta de deseo por la prudencia y por la sabiduría? ¿Has conocido personas imprudentes? ¿Sí? ¿Y que se mueren imprudentes? Que por más que les dijeron: no seas imprudente, siempre hay una falta de deseo consciente y voluntario por la prudencia. Y siempre están siendo imprudentes, siempre les hace falta sabiduría. Pareciera que no saben lo que tienen que hacer, que no saben cómo tienen que actuar. Y se comportan como necios. ¿Recuerdas las palabras que expresó Jesús con respecto a aquellos que lo crucificaron? ¿Sí recuerdas? Que dijo: Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Es como si dijera el Señor:
Padre, perdónalos, son de un corazón necio. Mira, ellos decidieron liberar a un homicida y a un ladrón llamado Barrabás. Y a Jesús, que había hecho bien toda su vida, pidieron que lo crucificaran, a pesar de todo lo que el Señor les había mostrado. Mas aún así ellos fueron necios. Y el Señor dice, es que no saben lo que hacen. Están actuando como personas que no saben lo que tienen que hacer. Así es un necio. Eran personas de corazón tan duro, tan engrosado por la vanidad y el orgullo, que con todo y las señales y milagros que el Señor hizo en medio de ellos, decidieron entregar al Señor de la gloria. Y aún después, hermanos, de que resucitó de entre los muertos, y ellos lo supieron, contrataron a mentirosos y les pagaron para mantener su mentira, porque le tenían más miedo al pueblo que a Dios. Eso se llama ser necio. Mantenerse en una misma postura porque estás tan hinchado de orgullo y de vanidad que no te interesa cambiar. Eso es un necio. ¿Hasta aquí vamos bien? Por eso yo les dije al principio, ustedes tienen que... Este proverbio, les decía, tiene dos capacidades. La capacidad de enseñarte para tratar con los necios, pero también la capacidad para que te examines, para saber si no estás siendo tú un necio. Y otros tienen que tratar contigo. Ahora, no podemos negar que en el mundo hay necedad. El mundo es necio, ¿sí o no? El mundo es necio por naturaleza, a causa de la naturaleza y la condición de pecado. El mundo así vive. Y es algo que mantiene al hombre lejos de la voluntad de Dios. Si tú lees la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, él comienza a describir a las personas de este mundo y menciona en 3 ocasiones las decisiones necias que los hombres tomaron con respecto a Dios y a la verdad de Dios y las consecuencias de tales acciones. En el versículo 21 de Romanos 1, él habla de que los hombres le dieron más peso a sus propios deseos y razonamientos que a la voluntad de Dios. Dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino antes estos hombres decidieron envanecerse en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Necios. Personas de un corazón duro, engrosado por la vanidad y el orgullo, de buscar sus propios deseos, sus propios anhelos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, dice la Escritura, en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. La consecuencia de ello fue que Dios los entregó a malos deseos, a los malos deseos de sus corazones, por necios. Y degradaron sus cuerpos unos a otros. Después, en segundo lugar, dice que no solamente pasa eso, sino que también estos hombres necios en el mundo cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuántos han escuchado la frase de que es más fácil creer una mentira que una verdad? ¿Sí o no? Yo tenía un tío, no tengo, todavía está vivo, que cuando estaba con su esposa, y ella no quería estar con su esposa, tenían muchos pleitos, estoy hablando de hace añales. Yo creo que yo estaba usaba pañal, imagínese, pero yo estaba escuchando todo y me acuerdo perfecto. No se crea, no tan chiquito, pero yo me acuerdo que este tío se iba, ya no le avisaba a su esposa y regresaba a su casa y le decía a su esposa, ¿dónde andabas? Y él le decía, me fui con otra mujer. Y ella le decía, no seas payaso, dime la verdad. Y él le decía, pues te estoy diciendo la verdad. Ay, no, tú siempre con tus tonterías. Y se iba y no le creía. Y era verdad. A veces queremos o preferimos que nos mientan, ¿verdad?
Así es el hombre de necio, prefiere creer una mentira que una verdad. Hay otro dicho que dice, prefiero que me hieras con la verdad a que me mates con la mentira, ¿verdad? Pero en el mundo no es así. El mundo cambia la verdad de Dios por la mentira y eso hace a un necio. Por eso ves muchos buscando en las Escrituras no la verdad, buscan versículos que les permitan hacer lo que ellos quieren hacer. Versículos que les permitan andar con 3 o 4 mujeres, porque Jacob tenía pues 4 mujeres, imagínate, y 2 hermanas. ¿Y por qué yo no? Dicen. Y van a la Escritura y tratan de tergiversar la Escritura, hallando o encontrando su propia justificación a sus fechorías. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Por eso ves muchos adorando ídolos, porque los ídolos le permiten vivir como ellos quieren. Mas sin en cambio el Dios de la verdad corrige nuestros pasos, nos ordena. Dice que cambiaron la verdad por la mentira y eso provocó que dieran más adoración o que dieran la adoración a lo creado antes que al creador. Lo honraban a la creación y al creador lo hacían hacia un lado. Por eso dice la Escritura que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y las mujeres y los hombres cambiaron su uso contra el que es o contra el que va, contra el que es contra naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres se encendieron en lascivias, en pasiones lujuriosas. Y recibieron, dice la Escritura, el castigo que merece su perversión. Estos son personas necias. Y en tercer lugar dice que el necio decide no tomar en cuenta a Dios en sus vidas. Ahí en el versículo 28 dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y la consecuencia fue que Dios los entregó una mente reprobada para hacer toda clase de cosas que no convienen. Por necios. Y esta palabra, los entregó, significa o tiene la connotación de soltar. Y a mí se me viene siempre cuando leo este texto una imagen en donde los hombres están jalando una cuerda al borde del precipicio y la están jalando y la están jalando y Dios de un lado sosteniéndola para que no se caigan. Y están tan aferrados a quererle ganar a Dios que dice Dios, bueno, no vas a desistir de tu obra, y suelta la cuerda. ¿Y qué pasa con el hombre? Se va hacia atrás y se pierde. Dios los entrega, dice una versión, a todo lo que sus deseos perversos los quieren llevar o incitar por causa de su necedad. Ahora, ese es el mundo, esa es la condición del mundo, pero aquí estamos entre cristianos, ¿sí o no? Entre conocedores de Dios y de la palabra. Ahora, déjame preguntarte, ¿tú crees que haya también necedad en el cristianismo? ¿Sí o no? A ver, voltea a ver a tus compatriotas celestiales y dile, ¿crees? ¿Lo crees? ¿Habrá necedad en el cristianismo? Bueno, sin duda alguna. Porque el cristianismo, hermanos, pues se ha convertido en nuestros días en una religión, ¿verdad? Cualquiera es cristiano. No importa qué tan necio sea una persona, sigue siendo cristiano. La cuestión está en que bíblicamente el cristianismo y la necedad son antagónicos. El cristianismo y la necedad son enemigos. No pueden coexistir, no debe de coexistir. Mira, la necedad es una grosura de orgullo. Esa es la necedad. Se ha engrosado tanto el corazón de una persona de orgullo que se ha convertido en una persona necia, dura de corazón. Y el cristianismo es mansedumbre y humildad. Es el principio del cristianismo. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. El cristianismo se fundamenta en la mansedumbre y en la humildad, hermanos. La necedad en el orgullo y la vanidad. Por lo tanto, son antagónicos. Mas sin en cambio vemos mucho cristiano necio.
Mucho cristiano viviendo en la necedad de su corazón. Está raro eso, ¿no? ¿Cristianos necios? ¿Existirán cristianos necios? ¿O habrá una necedad que perdure por demasiado tiempo en el corazón de un cristiano sin que antes Dios lo quebrante, lo discipline y lo azote para llevarlo a participar de su santidad? ¿Habrá un cristiano que pueda vivir toda su vida necio sin que Dios haga algo si es realmente su hijo? Yo lo dudo mucho. Cuando no se vive un cristianismo humillado, un cristianismo en mansedumbre, es entonces cuando se produce un cristiano necio. Es decir, un cristiano que aún con todo el conocimiento de las Escrituras, aún con el conocimiento de las advertencias de la palabra de Dios, decide hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere, y deja a Dios fuera de la ecuación. Ese es un cristiano necio. Si lo podemos llamar cristiano, hermano. Ahora, si es realmente un cristiano, no falta mucho para que siente el azote de Dios. Porque un hijo, dice la Escritura, que al que Dios ama, ¿qué? Disciplina y azota, no lo deja en la condición en la que está. Dice que lo disciplina para apartarlo del pecado, hermanos, para apartarlo del orgullo y de la vanidad que están engrosando el corazón y que no le permiten recibir adecuadamente la dirección y el gobierno de Dios en su vida. Y por eso se la pasa tomando malas decisiones. Dios no deja a sus hijos en esa condición. Un cristiano, repito, si podamos llamarlo cristiano, que permanece demasiado tiempo en una condición así, haciendo lo que quiere, como quiere, cuando quiere, dejando a Dios fuera de su vida, bueno, es un cristiano que difícilmente puede ser llamado hijo de Dios. Es un cristiano necio. Mira, no existe mayor necedad en el mundo, en la vida y en la existencia que aquella persona que saca a Dios de sus decisiones. Esa es la decisión más necia que podemos tomar en nuestro diario vivir. Sacar a Dios de la ecuación, de nuestras decisiones, de nuestros planes, deseos, anhelos, sueños, porque creemos que Dios no los va a respaldar. Y preferimos ignorar la voluntad de Dios y hacer las cosas a nuestra manera. Ese es el mayor necio que existe. El que saca a Dios de sus decisiones. El que trata a su esposa como quiere o como cree que es, sin considerar lo que Dios le dice de cómo debe de tratarla. Lo mismo de la mujer hacia con el varón. El necio que quiere educar a sus hijos sin considerar lo que Dios ya dijo en su palabra. No existe mayor necio que ese. La vida cristiana, hermanos, se edifica con la sabiduría de Dios. Un buen cristiano se va formando con la sabiduría divina. La necedad es lo contrario a esa sabiduría. Lo contrario, por lo tanto, si la sabiduría divina es capaz de edificar nuestras vidas de manera correcta conforme al plan y el propósito de Dios, entonces la necedad lo que hace es que destruye por completo la vida de una persona, alejándolo lo más que pueda de todo el bien que Dios quiere darle, de todo el bien que Dios quiere hacer con esa persona. Una persona que es necia por su orgullo camina siempre en sentido contrario a la voluntad de Dios. Dios te dice es blanco y tú dices no lo veo, café. Bueno, cremita. No, es blanco, totalmente blanco. No, es, ¿cómo se llama? Ivory, algo así, ¿da? No, que parece medio blanco, veteado. No, el chiste es no estar de acuerdo con Dios en todo. Esa es una persona necia. La Escritura lo dice claramente y la persona necia dice,
Pues no creo. No creo. Una persona que camine en sentido contrario a la voluntad de Dios. Ahora, aún con todo esto, hermanos, la realidad es que nos vamos a topar en la vida con muchos necios. Y desgraciadamente, lo digo, nos vamos a topar con muchos cristianos que pueden llegar o que pueden seguir arrastrando comportamientos, actitudes semejantes a aquellos que no conocen a Dios. Cristianos con conductas necias que los están llevando a la perdición en lugar de edificar una vida conforme al plan y al propósito de Dios. Pero bueno, aquí la pregunta del millón es, ¿cómo tratar con los necios? ¿Cómo vamos a tratar con los necios? Puntualizando entonces, un necio es aquel que a pesar del conocimiento que hay de la palabra de Dios, de las circunstancias, el conocimiento de la realidad, un necio es aquel que a pesar de las pruebas que hay de lo que le están hablando, a pesar de la lógica y el sentido común sobre la verdad, aún a pesar de todo y cualquier cosa que le expongan, esa persona sigue aferrado o aferrada a sus ideas. Esa es una persona necia. Le presentas pruebas, le sacas la escritura, le das ejemplos, le explicas con manzanas, con peras, con cereales frutilupis, con lo que tú quieras, y sigue aferrado a sus ideas. Es que yo lo amo y que no te conviene por el amor de Dios. Pero es bueno. ¿Cómo va a ser bueno si estás viendo que no tiene a Cristo, pero puede cambiar? Pero va a cambiar después de que te meta 10 palizas o 15. Estoy dispuesto a aguantarlas. Y estoy hablando de un padre a un hombre, ¿eh? Hablando de una mujer que también las mujeres golpean, ¿verdad que sí? Porque ya hay mucha igualdad de género. O sea, está aferrado o aferrada a sus ideales. Ese trabajo no te conviene. Te está apartando de la voluntad de Dios. Pero gano bien. Pero estás destruyendo tu familia. Pero le estoy proveyendo todo lo que necesitan. Sí, pero tu esposa le hace falta tu afecto. Y siempre aferrado a sus ideales. Esa es una persona necia. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien? La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos cuando nos topamos con personas así? Quizá es tu hijo, que ya le has estado diciendo muchas veces, hijo, acércate a Dios, hijo, asiste a la iglesia, hijo, si eres cristiano o dices que eres cristiano, compórtate como cristiano. Quizás es tu esposo que también siga aferrado a las mismas actitudes y pensamientos de siempre, o tu esposa, que por más que le ruegas, no quiere lavar los trastes, no sé. Puede ser alguna persona con la que vivas en casa, o a lo mejor un patrón, o a lo mejor el vecino, o a lo mejor un hermano en la iglesia. ¿Qué hacemos cuando nos topamos con personas así? Porque constantemente, hermanos, podemos llegar a toparnos con personas que están tan envueltas en sus propios razonamientos que es tan difícil sacarlos de su aparente realidad. ¿Has tratado con personas así? Que te cansan emocionalmente y mentalmente, que ya dices tú, ay, sabe que ya, Señor, llévatelo. Ya, sí, ya. Si es tu voluntad, no se haga la mía. Porque está tan metido, dijera el burro, estás tan envuelto en tus capas, cebollita. Personas necias, complicadas. Hermanos, se requiere sabiduría para tratar con ellas, sabiduría de Dios para tratar con este tipo de personas, con el fin de no caer en el error
de volvernos como ellos o el error de hacerlos sentir que están bien y que la forma en la que están actuando, la forma en la que están pensando o razonando es correcta. Un familiar, te repito, que no es cristiano y que no quiere recibir el evangelio. Y aquí el cristiano es celoso con aquellos que no quieren recibir. Es que ya te dije que los ídolos, quita esa imagen de ahí. Déjamela, ella me hizo el milagro a mí, ¿a ti qué? No, pero no estás viendo, aquí en la escritura dice que en Éxodo 20 que no te hagas imagen y tú ya me tienes harto, dice. Te vas a ir al infierno si no dejas esos ídolos. Están aferrados a querer convertir a un familiar al cristianismo. ¿Cómo actuar con un familiar que quizá es difícil y no quiere recibir la palabra del Señor? O un amigo que está aferrado a una persona, sea sentimentalmente como pareja o a una amistad, amistades que no convienen y que ya has tratado de explicarle a esa persona y sigue necia queriendo mantener las mismas amistades, los mismos entornos, visitar los mismos sitios de siempre. Un día te van a matar por estar en ese lugar y tú, no pasa nada. Y tú sigues ahí. ¿Cómo tratas con una persona así de necia? Ya deja de estar subiendo fotos en el Facebook. Un día te van a robar de tan bello que estás o tan bella. Y no entienden. Alguien que está tan aferrado a creer que la forma de llevar las riendas de su hogar o las riendas de su vida es la mejor. Es que yo así hago las cosas, déjame a mí hacerlas. Y tú claramente ves que no está bien. Y no está haciendo las cosas bien, está echando a perder su vida, está echando a perder su matrimonio, su familia. Y que tú tratas de explicarle algo y está tan aferrado que aún con todo el conocimiento de la escritura, las pruebas, la lógica, el sentido común, decide aferrarse a su ideal. ¿Qué haces? ¿Cómo tratas con ese tipo de personas? O en un matrimonio en el cual él o ella se aferran a involucrar a sus padres en su matrimonio. Ya te dije, nuestro matrimonio es de dos, ¿por qué no lo entiendes, mujer? Ay, pero ellos me trajeron a la vida, ¿tú me cargaste 9 meses? No, ¿verdad? Y aferrado a meter a su... Pero dice la escritura, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero son mis papitos. Y necio, es que ellos y ellos... O un matrimonio que se aferra a no cambiar ciertas conductas. Es que así me enseñaron mis padres, así lo hacía mi mamá y así lo hacía mi papá. Pero ya no, ya tu papá y tu mamá estaban mal. Pero a mí me gusta así. O una persona que cree tener la razón, aun cuando todo indica que no. Todo en la vida, los astros se unen, se alinean los planetas y te dicen que estás mal, pero no quieres creer. Baja un alguien y te dice, escucha la Biblia. Y tú no, aferrado a ti, que es que yo creo que es lo mejor para mí. Es que yo creo que así debe de ser. Es que yo creo que no pasa nada. ¿Qué haces? Bueno, la escritura dice en primera instancia, hermano, escúchame bien, nunca, repite conmigo, nunca respondas conforme a su necedad. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Ese es el primer principio que tú tienes que aprender cuando tratas con un necio. Otras palabras, no dejes que te arrastre a su misma necedad. No dejes que te arrastre. Esto significa que no tengas una argumentación o actitud semejante a la de él, para que no seas como él. En una ocasión, yo tengo un sobrinito, ya está grande, estaba muy pequeño, y pues ya ves que chiquito no sabes pronunciar la R, ¿verdad?
Entonces, una vez íbamos en el carro e iba él con una amiguita, igual chiquita. Y dicen, ¡ay, mira una Felia! Dice la niña, ¡una Felia! Y le responde mi sobrino, no se dice Felia, se dice Fedia. Así le dice. O sea, al final, ¿quién estaba bien? Pues ninguno, ¿verdad? Hay muchos así. No respondas al necio con una argumentación semejante, porque pues te vuelves igual de necio. Es como aquellos, mira, ahí viene Halloween. ¿Cuántos celebran Halloween? No le crean al Adrián Romero, ¿eh? Y que, fíjate, hay algunos, pues el mundo es necio por naturaleza, hermanos, y ellos van a celebrarlo porque pues ellos creen que está bien, o sea, no pasa nada, y no dañan a sus hijos, o sea, para ellos está bien. Pero hay cristianos que quieren quitar esa necedad con mayor necedad, porque empiezan a publicar en sus estados de WhatsApp y en sus páginas de Facebook, el Halloween es del diablo y cualquiera que celebre Halloween se va a ir al infierno y que Dios no lo aprueba, pero nunca le explican el por qué. Nomás dicen que el Halloween es del diablo y que eso Dios lo condena, pero eso no ayuda a nadie, ¿verdad que no? Los testigos de Jehová dicen que donar sangre es del diablo. ¿Cuántos han donado sangre? Se van a ir al infierno. Ah, no existe el infierno, dicen. O sea, es igual de necio responder con una argumentación semejante, hermano. Paréntesis, si vas a comenzar a publicar tus cosas del Halloween, que yo te digo, no lo hagas, mejor saca el Halloween que traes dentro. Pero si por alguna razón eres celoso de Dios, de la doctrina, del Evangelio y todo eso, explícales el por qué. Es que yo tampoco sé. Me lo dijo el pastor. O me lo dijo mi abuelito. No, entonces infórmate primero el por qué. Planea una buena argumentación y publica una enseñanza con mansedumbre y humildad, con misericordia y verdad. Así se corrige el pecado, ¿no? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No simplemente tirando piedras y escondiendo la mano. Eso es responder una argumentación semejante a la del necio y te haces como él. Por eso ves tanto, mira, yo no sé si ustedes tengan en Facebook páginas cristianas. Yo las agrego para saber qué es lo que publican. Algunos hacen buenas publicaciones teológicas y demás, algunos buenos pensamientos, pero también a veces tengo una, la otra vez platicaba, no me acuerdo con quién de aquí de Iván, Andrés, Abraham, no me acuerdo. Y les decía, yo tengo una página en internet que postea cuestiones cristianas, pero muy liberales, sumamente liberales. Y cada rato me hace enojar, cada rato de verdad. Yo leo una publicación y me enojo. Y digo, ya lo voy a eliminar. Y no lo elimino porque me interesa saber cómo piensa el mundo con respecto al cristianismo. Y me pongo a leer los comentarios y es un necio respondiendo a otro necio, se mete un tercer necio y comienza la batalla campal de necedades por todos lados. Argumentaciones fuera de contexto, palabras altisonantes que no tienen que ver con la vida cristiana. Y ese es un necio respondiendo a otro necio. Por eso dice la Escritura, nunca respondas al necio conforme a su necedad, para que no te hagas igual como él, para que no seas tú también como él. Si no sabes qué responder, entonces, chitón. ¿Qué significa? Quédate callado. Muérdete la lengua. ¿Para qué? Para que no caigas en la misma necedad. Porque el momento de que tú comienzas a hablar, a querer tratar con un necio con argumentos semejantes, pues eres un necio. No hay diferencia entre tú y el otro. También significa con una actitud semejante. Una actitud semejante a la del necio. Si él está aferrado a su razonamiento y tú te aferras al tuyo, y él comienza y se exalta, y tú también comienzas y te exaltas, pues ¿qué estás haciendo mejor que él?
o diferente que él? Absolutamente nada. Nunca respondas al necio con la misma actitud. Yo sabré qué hago, pues es mi vida, ¿no? Pues sí es tu vida, entonces a ti, que te pase lo que te tenga que pasar para que se te quite. Pero cuando te pase no vengas llorando conmigo. ¿No es tan necio como lo que está haciendo él? Nunca respondas al necio conforme a su misma argumentación o a sus mismas actitudes. Te haces como él. Algunos tratan de convencer. Mira, tú no fuiste llamado a convencer a nadie de nada. ¿Verdad que no? El que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el que convence. Tú lo que puedes hacer es que a través de tu vida vean que lo que Dios dice es verdad. Eso es lo que tú puedes hacer, ser un testimonio vivo de que Dios dijo que si la obediencia trae bendición, entonces tú eres obediente, entonces tú estás siendo bendecido. No económicamente, en todas las áreas de tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en el gozo que mantienes en tu trabajo a pesar de que te pagan poco. Tú fuiste llamado a que con tu vida se demuestre que Dios es verdad, que la verdad de Dios se cumple a través de tu vida. Pero algunos tratan de convencer y son imprudentes, son necios. Algo que yo aprendí hace tiempo y que se lo he transmitido a mi familia es: no le hables como cristianos a los que tú crees que son cristianos. Primero asegúrate de que sí lo sean. Independientemente que vengan a la iglesia, Si tú no estás seguro que alguien es nacido de nuevo, sea del mundo, sea de tu familia, sea de aquí de la iglesia, si no estás seguro, no les hables como cristianos. ¿Por qué? Porque no te van a entender. Está el marido que a legua se ve que no es cristiano. Trata mal a su mujer y anda viendo otras mujeres y tú llegas y le dices: es que la Escritura dice que tú debes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, santificándola. Y tú, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es eso de amar a la iglesia? O una mujer que no es cristiana y tú llegas: oye, es que dice la Escritura que tú tienes que sujetarte a tu marido como al Señor. ¿Qué? Y ahí está el cristiano celoso, pero imprudente, que trata de convencer a alguien con una argumentación incorrecta. Incorrecta. Es como si yo llego con mis hijas y yo quiero hablarle cosas que no me van a entender porque están pequeñas de la palabra de Dios. A ver, ven hija, te voy a lavar los pies, y empiezo. Y así como yo te lavo los pies, así como Jesús lavó los pies, tú también tienes que servirle a los demás. Y me va a decir: ¿entiendes? Me va a decir que sí, pero no entendió nada. Pues no es su etapa, no es su edad. Ahí andan los maestros de la iglesia infantil con unas dificultades para encontrar textos que puedan entender los pequeños y se avientan su buena chamba, Ahí leen la Escritura y en 10 versiones diferentes, y si no hay una versión tratan de parafrasearlo sin quitarle el sentido adecuado de las palabras para tratar de sembrar en el niño lo que él alcanza a entender y confiar en Dios que se quede la palabra y en los padres que van a seguir trabajando con ellos. ¿Cuántas veces has caído en la imprudencia de querer hacerle entender algo a una persona que está teniendo un comportamiento necio? Y te aferras, y te aferras, y te aferras, y ya te aborrecen, ya te odian, eres el odiado de las fiestas, de las reuniones familiares. Ya ni te invitan. ¿Por qué? Porque siempre eres imprudente y terminas incluso pecando. Porque en las muchas palabras no falta el ¿qué? El pecado. Cuando estás aferrado y aferrado y aferrado, y en cuanto llegas ya te huyen o te cucan. Mira tío, mira tía, me hice un tatuaje nuevo. Ay hijo, ya sabes que eso es del diablo. Mira tía, ahora me puse un piercing en la lengua. Y te cucan. Porque saben que actúas igual de necio que ellos.
Nunca respondas al necio. No te envuelvas en su necedad. No dejes que su necedad te arrastre a tener argumentos, actitudes, comportamientos semejantes a los de ellos. No te envuelvas. Una versión dice, cuando discutas con un necio, la Biblia al día del 79 dice, no emplees argumentos necios como los de él. Cuando discutas con un necio, no argumentes neciamente porque te vas a volver como él. Mira, por ejemplo, ustedes están bien instruidos, gracias a Dios venimos de una doctrina bíblica. No estamos en una iglesia donde decimos que Dios te quiere ver triunfar, ¿verdad que no? Y victorioso en el sentido económico, que Dios te quiere hacer rico, o alguna vez les hemos dicho eso. No, ¿verdad? Al contrario, si vas a ser rico pero te vas a perder, mejor que Dios te mantenga pobre toda la vida. Pero hay personas que dicen que nos merecemos todo porque somos hijos de Dios, Jehová Juniors. Y te topas con ellos y en el Facebook tú los ves. Y nos topamos con personas que dicen que como hijos de Dios nada nos puede hacer daño, o que no nos tenemos que enfermar, o cualquier tipo de doctrina extraña o antibíblica, o la que anda de moda, ¿no? La doctrina del calvinismo, en donde se dan unos buenos agarres, pero buenos agarres, ¿eh? Hombre, yo creo que hasta se dejan crecer las uñas, hermanos. Agarres del mundo. Y llegan este tipo de personas. ¿Qué haces tú cuando te encuentras o te enfrentas a un tipo de doctrina extraña o a personas tan radicales como que no pongas el árbol de Navidad, hermano? Porque el árbol de Navidad tiene un contexto mundano. ¿Qué haces cuando te enfrentas a ese tipo de personas? Cuando te dicen que celebrar Navidad es del diablo. O cuando te dicen que no debes de celebrar el Día de la Independencia porque también es del diablo. O que celebrar tu cumpleaños pues también es del diablo. Imagínate, aquí son bien cumpleañeros todos. Hombre, hasta aquí nos tienen de los cumpleaños. ¿Qué haces cuando te enfrentas con una persona así? Mira, en primer lugar, no respondas según su necedad para que no te hagas como ellos. Pero tampoco le des por su lado, porque la otra parte se va a estimar sabio en su propia opinión. ¿Has escuchado? Bueno, no es un dicho, ese yo lo dije y se lo digo a algunos. Que dice, queriendo reprobar a otros, ¿sales reprobado tú? Queriendo reprobar a alguien, terminas tú reprobado. Queriendo tú corregir a alguien, lo corriges mal y tu actitud te reprueba. Sí, quizá la que falló fue la otra persona, pero tú le añadiste esa falla por necio, porque te dejaste arrastrar por él. Quizá tu esposa se gastó la quincena en zapatos. Y sí, estuvo mal. Pero tú llegas y le dices, ahora te comes los zapatos. Queriendo reprobarla, sales reprobado. O tu esposo llegó tarde y no te avisó, y cualquier cosa, y tú llegas y le mencionas la misma, ¿para qué? Que no me tomas en... Y le empiezas a gritar. Sí, se equivocó tu esposo, pero también tú ahora. Queriendo reprobar a otros, sales reprobado. Fuiste igual de necio. ¿Cuántos recuerdan la historia de David y Nabal? Si no la han leído ahí en 1 Samuel, capítulo 25. Ustedes pueden leerlo. Está largo el capítulo, pues no lo vamos a leer por tiempo. Pero ahí David estuvo a punto de ser igual de necio que Nabal. Nabal significa insensato. Necio era el nombre de esta persona, pero su nombre era la característica principal de esa persona. Era un necio e insensato.
Tú lee la historia ahí, el chiste te la voy a resumir en palabras mexicanas. Nabal lo dejó abajo. David le ayudó a Nabal, cuidó de sus siervos, de sus criados, le hizo bien. Y cuando David estaba corriendo de Saúl, él le pidió ayuda a Nabal, que era un hombre adinerado. Y Nabal le dijo: ¿quién es David? Muchos he conocido que van huyendo de su señor, dice, y voy a quitar yo pan de mi mesa para dárselo a él. Jamás, dice, yo ni lo conozco, ni sé quién es, ni le voy a ayudar. Necio, porque David le había hecho bien a él. Bueno, David se enfureció tanto que dice la Escritura que agarró 400 hombres e iba a la casa de Nabal a matarlo junto con todos sus criados y todo lo que tenía en su casa. Gracias a Dios por la vida de Abigail, que después se le hizo esposa, pero bueno, eso es otra cosa, que lo detuvo en el camino y le dijo: no hagas tan grande mal porque vas a manchar tu testimonio delante de Dios. Cuando Dios te dé el trono, le dijo, siempre te vas a acordar de que derramaste sangre inocente. Y David le agradeció, le dijo: gracias, bendito seas tú de Jehová porque me has detenido y has evitado que yo cometa una locura. Pero estuvo a punto David de responder al necio conforme a su propia necedad, de tener las mismas actitudes de Nabal. Dime tú, ¿qué aprovecha eso? ¿Qué de sabio hay eso? Está como aquel que va pasando por la calle y le recuerdan a su mamá y el otro también le recuerda a su mamá. ¿En qué va a terminar? ¿En qué? Pleito, en golpes. Tú fuiste primero, tú tuviste la culpa. Sí, él tuvo la culpa, pero tú te hiciste igual que él. Por eso dice la Escritura que la blanda respuesta quita la ira, la calma, pero la palabra áspera hace subir el furor. Hablar con sabiduría, hablar con entendimiento, calma las cosas. Pero si respondes o te dejas llevar por la misma necedad de otros, pues ambos van a perder. Nunca respondas al necio según su necedad. ¿Para qué? Para que no te hagas tú también como él. A diferencia de Aarón, Aarón se dejó arrastrar por la necedad del pueblo. Ahí en Éxodo 32 hicieron el becerro de oro. Y el pueblo dice, en palabras de Aarón, que el pueblo se le venía encima y pues él juntó todo el oro y lo echó al fuego y salió un becerro. Pero él se hizo igual de necio que todo el pueblo que le pidió que hicieran ídolos. ¿Qué hacía el Señor, hermano? ¿Qué hacía el Señor? Abre tu Biblia en 1 de Pedro capítulo 2. Ya estamos terminando la primera parte, hermanos. Ahorita vamos con la segunda. En 5 minutos nos la aventamos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice así: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Ojo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué hacía el Señor? Bueno, Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Escuchen bien versículo 23. Cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, el Señor, ¿qué hacía? Cuando no podía corregir algo, cuando no querían ser corregidos, o cuando alguien lo amenazaba, o cuando alguien lo maldecía, lo dejaba en manos de Dios. No se encolarizaba. No se dejaba llevar por sus emociones y sentimientos para actuar igual que el necio, que aquel que está aferrado a sus ideas. Le encomendaba las causas al Señor. No respondía al necio de manera que se hiciera también necio juntamente con él en el proceso de trato. Escúchame bien, no pierdas la paciencia, ten dominio propio, no reacciones con rudeza. Rudeza es diferente a firmeza. Puedes actuar con firmeza, pero con paciencia, con dominio, pero no con rudeza, ni tampoco hables a la ligera solamente por hablar, porque eso te va a convertir en necio. Nunca respondas a un necio según su necedad. Y cuando ese necio es incorregible
o cuando está demasiado engrosado por la vanidad del orgullo, o mucho peor cuando está borracho, porque hay algunos que quieren convencer a los borrachos. Y ven a un borracho tirado en la calle, ay, le voy a predicar el evangelio. Déjate de cosas, no te va a entender ni se va a acordar. El evangelio se recibe con razonamiento, con entendimiento, no por emociones ni sentimientos. Cuando es incorregible o cuando está tan aferrado a su ideal y tú sabes que es probable que no le haga bien lo que tú estás hablando, no le respondas al necio. Los que salen a evangelizar se pueden dar cuenta. En una ocasión, a mí me tocó evangelizar a una persona en el centro que estaba aferradísimo a que Pedro era el primer papa y era el sucesor de Cristo. Yo equivocadamente me comporté tan necio como él, porque me decía, aquí dice, y se aferraba, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo le decía, pero no se refiere a Pedro. Me decía, aquí dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo le decía, ¿me puedes dejar explicarte? No se refiere a Pedro. Él está hablando de Cristo. Aquí dice que... Y no lo saqué de ahí. Y me enchiló. Yo estaba molesto. No me acuerdo quién me tuvo que agarrar porque casi lo golpeaba. Estaba y no me quería ir, lo quería convencer. Y me dijeron, ya déjalo. Y me hicieron hacia un lado. Lo mismo pasa cuando a veces estás evangelizando y la persona comienza a maldecir al Señor. Ya déjalo, no le está haciendo bien lo que tú le estás haciendo. O si tú estás hablando que se está enojando más, ya déjalo, no le está haciendo bien y vas a terminar involucrado tú. No respondas al necio según su necedad, para que no te hagas tú también como él, para que no te arrastre a su mismo comportamiento, a su misma forma de pensar. Déjalo, encomiéndaselo al Señor. Él juzga justamente y Él hará. Y lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que tú no le puedes enseñar, Dios sabe cómo enseñárselo a una persona. Y si tiene que quebrarle una patita, si tiene que ponerlo en una circunstancia en donde solamente pueda humillarse, mira, el Señor por amor lo va a hacer. Y ahí vas a estar tú con mansedumbre y humildad para decirle, te lo dije. Pero no te envuelvas en su propia argumentación, en su propia actitud. Eso es por un lado. Y por otro dice la Escritura, responde como se merece su necedad. Porque en el caso contrario vas a hacer que se sienta sabio. Y hermanos, hoy en día abundan los sabios. Todo mundo sabe qué hacer y todo mundo sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Hasta que llegan las consecuencias. Abundan los sabios y más en el cristianismo. El que conoce Juan 3:16 siente que ya se la sabe de todas a todas. ¿Cuántos se saben Juan 3:16? Ay, Dios mío santo. ¿Cuál es? Porque de tal manera amó. Sí, me lo sé. Hay muchos sabios hoy en día. ¿Qué significa que responde al necio como merece su necedad? Significa no darle por su lado. No le des por su lado como dándole a entender que tiene razón. ¿Cuántas veces se te acerca una persona que tú sabes que está mal y tú le dices, no, pues sí. Dios mío, le estás afectando, le estás diciendo que está bien, que es sabio lo que está haciendo, que está bien la actitud. No, pues claro, tú tenías derecho a enojarte. Pues ¿cómo no, comadre? ¿Cómo no? Hermanos, no respondas al necio según su necedad, responde como merece. Mira, hay dos posibles razones para responder incorrectamente al necio y que se estime sabio. En primer lugar, para darle por su lado y no meterte en problemas, por miedo,
porque no te quieres meter en problemas, la reacción que va a tener, ay, ya te pone nervioso o nerviosa, o porque tienes miedo, o porque no te interesa que esté mal allá, que el Satanás se encargue de él, o porque quieres quedar bien con la persona para obtener algún beneficio. 2 razones para responderle incorrectamente al necio y hacerlo sentir sabio: por miedo o por conveniencia. Si tú has tratado con un necio y en lugar de responderle como merece su necedad, has dejado que se estime sabio en su propia opinión, has cometido un grave error. Jamás, hermano, respondas así, porque lo vas a hacer más necio de lo que ya es. Y tú vas a contribuir a su necedad. Sea quien sea, darle por su lado a una persona que sabes que está mal es hacerlo necio. Aún yo como pastor, hay personas que me dicen en lo que estoy mal. Y si me han visto que estoy mal, los que saben y en esta congregación predican y están al frente, o incluso mi esposa, y sabe que estoy mal y sabe que estoy siendo necio y no me lo dicen, me están perjudicando, me están haciendo más necio de lo que ya estoy siendo. Ay, es que si se enoja el pastor, pues que se enoje. ¿Qué tiene? Cabo, se va a acabar el mundo porque me enojo o porque se enoja. Pues no. Ay, ¿y si me sienta? Pues se la va a ver con Dios, me la voy a ver con Dios. Porque también tenemos un Señor en el cielo, ¿sí o no? Y es el mismo Señor de todos. Jamás respondas así, lo vas a hacer más necio. Si esa persona no está en lo correcto, no le hagas pensar que sí está. No le hagas jamás. Le hagas pensar que sí está en lo correcto. ¿Jesús acaso actuó alguna vez así? Fíjate, en una ocasión, Jesús trató con muchos necios. Tú lees todos los evangelios y cada rato se topaba con necios. Y en una ocasión llegaron los fariseos a cuestionarle: oye, ¿con qué autoridad haces todo lo que tú estás haciendo?, le dijeron, queriéndolo poner en mal delante del pueblo. ¿Con qué autoridad tú predicas? ¿Con qué autoridad haces sanidades? ¿Con qué autoridad quebrantas el día de reposo? Jesús, como es el Señor de la sabiduría, respondió con una sabiduría magnífica. Ahí en Lucas capítulo 20, tú lo puedes leer, del versículo 1 al versículo 8. Él simplemente les dijo: ok, yo les voy a decir con qué autoridad si ustedes me responden esta pregunta también. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ay, es que si decimos que era de Dios, van a decir: ¿por qué no le creíste? Si decimos que es de los hombres, nos van a apedrear porque tienen a Juan por profeta. Y le dicen: no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a responder con qué autoridad. Así de simple. En otra ocasión llegaron y le dijeron: ¿es lícito dar tributo a César? Porque lo querían agarrar otra vez y lo querían poner como un revolucionario que va en contra de Roma. ¿Es lícito dar tributo a César? El Señor, conociendo todas las cosas, le dice: a ver, muéstrenme las monedas. ¿De quién es la cara que está en la moneda? Del César. Pues den al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Con sabiduría. Dice la Escritura que no pudieron en esa ocasión sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Antes dice que el pueblo se maravillaba de su respuesta y los dejó calladitos. Respuestas con sabiduría. No dejó que se estimaran sabios en su propia opinión. Se querían parar el cuello delante de los demás. Pero con mansedumbre, con templanza, el Señor simplemente les respondió. En una ocasión también les preguntaron acerca, los saduceos, acerca de la resurrección. Ellos ni creían en la resurrección, pero fueron para tentarle. Le decían: una mujer tuvo un hombre tuvo 7 hijos y la mujer se casó con el primero, murió el segundo, el tercero, así hasta el último, se casó con los 7.
Cuando se mueran en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Y Jesús les dice, ay, es que ignoran las Escrituras. Hierran ignorando las Escrituras, les dice. Porque en la resurrección ni se darán ni se casarán ni se darán en casamiento. Él les dice, porque Dios, ¿no habéis oído que el Dios de Abraham es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Y nuevamente que lo oía la gente, dice, y se admiraban de las palabras que el Señor decía con sabiduría. Y se enchilaban más ellos porque eran necios. Responde al necio, dice la Escritura, pero no conforme a su necedad. Respóndele, pero sin dejarlo escapar con su propia insensatez. Repréndele como merece su necedad, para que no se estime sabio, dice la Escritura, en su propia opinión, para que no se estime él mismo sabio. La Escritura, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra, que instara a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y verdad. ¿Cómo tratar con un necio? No te dejes envolver por él. Ya que tengas dominio propio de tus emociones y sentimientos, ya que tengas una argumentación correcta, respóndele como merece su necedad. Responde lo que es correcto para que no lo dejes ser insensato. Hermanos, necesitamos ser sabios al tratar con una persona necia, porque corremos el riesgo de que nos arrastren a comportamientos semejantes a los de ellos, o se estimen sabios en sus propias opiniones. No le des por su lado a un necio, no le digas que está bien cuando no está bien. Ora a Dios y corrige, exhorta con la autoridad que Dios te ha dado por medio de la palabra. No debemos responder al necio como aprobando su necedad y dándole a entender que está en lo correcto. Pero tampoco debemos usar argumentos igualmente necios como los de él, para que no seamos como ellos. Se necesita sabiduría. Y mira, yo te aseguro que todos aquí nos hemos enfrentado con circunstancias como estas, desde casa. Aprende a tratar con los necios. Y si tú eres alguien de los que se comporta como necio, pues cambia. Haz de la humillación, haz de la docilidad, de la mansedumbre tu vestimenta. Deje el orgullo y la vanidad para que no te hagas necio y para que no vivas en contra de la voluntad de Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a terminar. Necesitamos ser sabios, hermanos. No puedes dejarte arrastrar por las conductas de los necios, pero tampoco puedes hacerte de la vista gorda. Y no puedes hacerle creer a las personas que están bien cuando no están bien, por miedo, por conveniencia. Eso no está bien, no es aprobado por Dios. No te haces un bien a ti mismo ni le haces un bien a la persona. Si te dejas arrastrar por sus emociones, pues ¿qué tipo de Cristo le estás mostrando? ¿Qué tipo de gobierno divino en tu vida estás reflejando? Y si le dices que está bien la forma en la que está actuando, pues ¿qué tipo de sabiduría estás usando? Sabiduría divina, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No. ¿No será acaso una sabiduría terrenal, animal y diabólica? Motivada por el miedo o la conveniencia. Es que yo prefiero ya no decirle nada. Bueno, si consideras que ya hiciste lo que tenías que hacer, pues déjalo en manos del Señor. Pero si tienes oportunidad de responder y vas a responder,
No le hagas creer que está en lo correcto y tampoco te envuelvas en sus actitudes o en sus argumentos falsos. Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, por este tiempo y por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Ayúdanos a vivir tu palabra, porque necesitamos ser sabios, Señor. Danos la valentía, danos la gracia para poder actuar como sabios y no como necios, y para que cuando llegue el momento de tratar con una persona necia podamos guardar nuestro pensamiento y nuestro corazón en ti, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia y infundir vida, Señor, a través de tu palabra. Que nuestro comportamiento, nuestras respuestas a los necios sean conforme a tu sabiduría, no dejándonos llevar por la ira, el enojo, pero tampoco por el miedo o la conveniencia. Ayúdanos a ser sabios en toda nuestra manera de vivir. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, que la palabra se quede en sus corazones y llévanos con bien a casa. Guárdanos y permítenos seguirnos reuniendo como un mismo cuerpo delante de ti y ayúdanos a vivir más conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, estamos despedidos. Llévese la palabra, no la deseche. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima reunión. ¿Sale?